¿Alguna vez has imaginado que la noche de Halloween podría esconder horrores más allá de los disfraces? Estas son 5 historias de terror que ocurren durante Halloween. Dale like ahora mismo y suscríbete para más relatos escalofriantes. La noche de Halloween siempre había sido un momento de celebración y alegría para los niños del vecindario, pero para mí, Marcela, este año sería diferente. Era el primer Halloween en la casa antigua que había heredado de mi abuela, la misma casa que había sido el centro de rumores y leyendas durante tantas décadas. Con sus paredes desgastadas, el olor a humedad y el jardín descontrolado, la casa parecía casi viva, como si respirara y murmurara secretos antiguos a medida que me adentraba en su interior. A medida que las sombras se alargaban al caer la tarde, la luna llena comenzó a brillar con un resplandor casi sobrenatural, iluminando el camino hacia la entrada principal de la casa. Las linternas de calabaza en el porche, que preparé con mi hermana pequeña, lanzaban destellos intermitentes que se movían como ojos curiosos en la oscuridad. Aunque esta era la primera vez que pasaría Halloween sola en un lugar tan inquietante, la curiosidad superaba mi miedo. Con una mezcla de nervios y emoción, decidí explorar la casa. Cada habitación contaba su propia historia, los muebles cubiertos con sábanas blancas parecían fantasmas que habían permanecido ahí por años. Al llegar a la sala, un viejo espejo de pared capturó mi atención. Su marco dorado, aunque desgastado, brillaba con una extraña luminosidad. Frías corrientes de aire atravesaban la habitación, como si la casa misma respirara a mi alrededor, intensificando la tensión en el ambiente. Cuando me acerqué al espejo, mi reflejo se vio distorsionado de una manera grotesca. A un lado, había algo oscuro que no podía identificar, una sombra que parecía moverse con mente propia. Parpadeé, y en un instante, la sombra desapareció. Con el corazón latiendo en el pecho, decidí ignorar la sensación de inquietud que se asentaba en mi estómago. La idea de celebrar Halloween comenzó a tomar forma. Recogí algunos dulces que había empaquetado para que viniera mi hermana. Me senté en el suelo de madera crujiente y encendí algunas velas que había encontrado en la cocina, dispuestas en un círculo. La luz danzante de las llamas proyectaba sombras danzantes en las paredes, creando un espectáculo aterrador. Fue entonces cuando escuché un susurro apenas audible, una voz que parecía provenir del espejo: Marcela, ven a jugar. El escalofrío que recorrió mi cuerpo fue tan intenso que me hizo temblar. Miré la superficie reflectante, buscando una explicación lógica, pero mi reflejo me miraba fijamente, como si quisiera salir de allí. Es solo mi imaginación, me repetía, pero en el fondo sabía que esa voz, suave pero insistente, estaba llamándome. Decidida a enfrentar mi miedo, extendí la mano hacia el espejo. Al tocar la superficie fría, el cristal vibró, como si una corriente eléctrica fluyera por él. De repente, la habitación se iluminó por un parpadeo de luz tenue, y el espejo comenzó a mostrar imágenes distorsionadas de momentos de mi vida, una fiesta de cumpleaños, una reunión familiar. Incluso el día en que mi abuela había fallecido. La vista fue tan perturbadora que retrocedí, intentando comprender lo que sucedía. El susurro ahora se convirtió en un grito ahogado, y justo cuando iba a dar la vuelta para salir, la superficie del espejo se agrietó, creando líneas oscuras que parecían arabescos vívidos. Algo en mi interior gritó que debía salir de allí, pero las imágenes empezaron a moverse, ofreciendo una danza macabra que atrapó mi atención. En el espejo, vi la proyección de una figura masculina con una sonrisa torcida, su rostro parcialmente cubierto por una máscara de calavera. ¿Te gustaría unirte a nosotros, Marcela?, preguntó, y aunque su voz parecía suave, estaba impregnada de un eco ominoso. El aire se volvió denso a mi alrededor y, en un instante, el reflejo comenzó a cambiar, mostrando una serie de eventos horribles que habían ocurrido en la casa. Fueron visiones de risas distorsionadas, bailes en la oscuridad y grimorios antiguos llenos de rituales oscuros.
Cada imagen me llenaba de terror, y comprendí en ese momento que este lugar había sido el escenario de un ritual que resultó en la desaparición de personas a lo largo de los años. La máscara del hombre se desgastó, revelando huesos expuestos. «Nadie sale de aquí», susurró de nuevo, el tono de su voz ahora lleno de rabia. Fue en ese instante que comprendí que no estaba sola. El brillo del espejo me absorbió en un torbellino de energía oscura. Intenté apartar la mirada, pero mis ojos estaban pegados a la superficie, incapaces de desvincularse de la pesadilla que se desplegaba ante mí. Mis manos comenzaron a sudar, mi corazón latía como una trompeta en la penumbra, y la sensación de un aliento frío en mi nuca me hizo girar. Detrás de mí, la habitación estaba llena de figuras envueltas en oscuridad, sus ojos brillaban como brasas en la negrura. Tras darme cuenta de que no había escapatoria, un grito desgarrador brotó de mis labios. La figura del hombre en el espejo alargó su brazo hacia mí y sentí su frío tocar mi piel. En un frenesí de pánico, logré soltarme de su hechizo. Corrí hacia la puerta, pero la casa pareció cerrarse a mi alrededor. Las paredes crujían, y los gritos de aquellos que habían sido atrapados en la casa resonaban en mis oídos. Diagonalmente, atravesé corredores y subí escaleras, como si la casa hubiese cobrado vida y quisiese retenerme. Finalmente, encontré la salida, luchando contra la sensación de que algo apenas visible me seguía de cerca. Al cruzar el umbral, el aire fresco de la noche me golpeó como un balde de agua fría. La aterradora figura en el espejo, la risa burlona, el susurro invocador, se desvanecieron en la oscuridad. Pero sabía que lo que había experimentado no era un simple juego. Había despertado algo en la casa, algo que quizás había estado dormido por demasiado tiempo. Desde esa noche, nunca volví a acercarme al espejo, ni a las sombras de la casa. Sin embargo, a menudo me encontraba mirándome en otros espejos, buscando el reflejo de lo que una vez había estado en mi vida. La sensación opresiva de que los oscuros secretos de mi abuela esperaban ser revelados nunca me abandonó por completo. Y en cada Halloween que pasaba, la voz sutil pero persistente seguía susurrándome al oído: «Marcela, ven a jugar». Si cerraba los ojos, aún podía oír las risas. La imagen de ese hombre con la máscara de calavera permaneció grabada en mi mente como una advertencia de que a veces, las leyendas no son más que la punta del iceberg de lo que realmente acecha detrás de la puerta del espejo. Cuando llegué al vestíbulo, vi el desastre hecho realidad. La puerta principal había sido abierta y una bruma espesa inundaba el ambiente. Sentí que el pánico comenzaba a tomar el control de mis acciones. Miré hacia atrás, y allí estaba de nuevo, el espectro, ahora con los ojos más vivos que nunca, sonriendo con una satisfacción perturbadora. No podía respetar más la conexión con la realidad, sabía que tenía que salir. Tomando un respiro profundo, corrí hacia la puerta, pero antes de que pudiera alcanzarla, una mano fría me tomó del brazo. Era Laura, pero no era ella. Su rostro estaba contraído en un grito silencioso, sus ojos llorosos, carentes de vida, y su piel fría como el hielo. «No podemos salir», susurró apenas, «no podemos dejar que se lo lleve». El horror se enredó en mi pecho y de repente todo se tornó negra, luego transparente. Lo siguiente que recuerdo es despertar en un lugar que no podía identificar. Todo era confuso, una masa de formas y nunca ending susurros que me envolvían. Me sorprendió ver que estaba solo, en medio de un extraño paisaje desprovisto de la luz de la luna, mirando la figura espectral que se alzaba frente a mí. Me mostró visiones de aquellos que habían venido aquí antes, perdidos para siempre, absorbidos por el horror de la noche eterna. Su rostro revelaba algo reconocible, todos aquellos que amaban, mis amigos, perdidos ante esa misma sombra. «Ha comenzado», dijo una voz, al tiempo que la sombra tomaba forma. El terror que había sentido anteriormente se transformó en resignación. Comprendí que nunca había habido una salida y que esta noche, en realidad, había sido solo el principio. Todo giró en torno a mí, y la oscuridad me envolvió. No había escapatoria, esta era la nueva realidad. La última cosa que escuché fueron los lamentos de quienes había perdido,
las almas atrapadas en la noche eterna. Y aunque el mundo seguía girando, la noche había reclamado su espacio. La vengadora de la noche danzaba en la penumbra, y yo, un mero espectador de su macabra celebración. ¿Eras tú quien me encontró en esa noche aterradora, o te encontraré a ti la próxima vez que las sombras de Halloween aterricen nuevamente en nuestra realidad? Era la noche de Halloween, una fecha que siempre había evocado en mí una mezcla de emoción y terror. Las hojas marchitas crujían bajo mis pies mientras caminaba por la oscura calle de mi barrio, iluminada apenas por la tenue luz de las farolas. Ese año, había decidido no quedarme en casa como los demás. En su lugar, me había aventurado a explorar la leyenda que rodeaba la antigua casa en la colina, un lugar que todos los niños del vecindario conocían, pero que pocos se atrevían a frecuentar. La casa, un antiguo caserón victoriano, estaba revestida de una capa de telaraña y olía a madera podrida. Se decía que, décadas atrás, una familia había desaparecido en su interior, dejando solo los ecos de sus almas atrapadas en sus muros. La curiosidad me consumía, a pesar del miedo que me daba. La noche estaba oscura y la luna llena brillaba con un resplandor espectral. Me acerqué a la entrada, que chirrió ominosamente al abrirse. Dentro, el aire estaba impregnado de un olor húmedo, como si la casa estuviera viva y respirando. Las paredes estaban cubiertas de retratos en blanco y negro de la familia que había habitado la casa. Sus ojos seguían cada movimiento, llenos de un vacío inquietante. Con cada paso que daba, el crujido de las tablas bajo mis pies resonaba como un eco en el vacío. Armado solo con una linterna, avancé hacia el vestíbulo. Las sombras danzaban a mi alrededor, formando figuras que se desvanecían en el aire helado de la noche. De repente, un susurro, sutil pero escalofriante, se deslizó hacia mí desde las profundidades de la casa. «Ayuda», parecía decir, pero no podía distinguir si provenía de mi mente o de algún rincón oscuro de esta morada tétrica. Decidido a desentrañar el misterio, me dirigí hacia una puerta entreabierta al fondo del pasillo. Al empujarla, la habitación se reveló ante mí, como si el tiempo se hubiera detenido, una biblioteca polvorienta, repleta de libros desmoronados. En el centro, una mesa estaba cubierta de una tela blanca que parecía humedecida por el tiempo. Me acerqué, la curiosidad superando mi sentido de la precaución. Al levantar la tela, el polvo voló por el aire, y lo que descubrí bajo ella me heló la sangre, un diario desgastado, cuyas páginas estaban llenas de garabatos apresurados. Comencé a leer. Las entradas revelaban la angustia de la familia. Habían encontrado algo que no debía ser descubierto, un secreto que, al parecer, los había llevado a su desaparición. A medida que leía, sentí una presión en el aire, como si la casa comenzara a reabsorber el dolor que había sido registrado allí. Los susurros vienen a por mí, leí en una entrada, y mi corazón se detuvo. Justo en ese momento, un fuerte golpe resonó en la casa, un ruido que provenía del piso superior. El miedo invadió mis venas, pero algo en mí luchó contra la terrorífica adrenalina que crecía. Era obvio que algo quería que me quedara, algo que deseaba que yo siguiera el hilo de este macabro relato. Los susurros se intensificaron, llenando el aire con una cacofonía de lamentos y advertencias. «No subas», decían, pero no podía resistirme. Con cada escalón que subía, el crujir de la madera se volvía más intenso. Al llegar a la planta superior, los susurros se tornaron más fuertes, como un viento aullante en la noche. Cada habitación estaba cerrada, excepto una al final del pasillo, cuya puerta estaba entreabierta. Con el corazón palpitante, me acerqué y empujé la puerta. Dentro, se encontraba un dormitorio desordenado, como si una tormenta hubiera pasado por él. En la pared, grafitis cubrían el papel pintado, palabras de advertencia, pintadas con desesperación. «No confíes en ellos. Ellos están aquí. No hay salida». Un pavor indescriptible me envolvió, pero la visión de un armario al fondo me atrajo. Algo me decía que debía mirar dentro.
Al abrir las puertas del armario, una ráfaga de aire helado me golpeó en la cara, y cuando la linterna iluminó su interior, mis entrañas se retorcieron. En el rincón había un espejo cubierto de polvo. Despertando una sensación desagradable de familiaridad, me acerqué y, al limpiarlo con la mano, mi reflejo comenzó a distorsionarse. Las luces parpadeaban y, a medida que parpadeaba, vi detrás de mí una figura oscura, con un rostro borroso y ojos hundidos que irradiaban tristeza y furia. Antes de que pudiera reaccionar, sentí una presión en mi pecho, como si la figura me empujara hacia el espejo. «Ayúdame», susurró, y por un instante sentí que estaba siendo absorbido por el cristal. Luchando por zafarme, sentí una fuerza inhumana tirando de mí, pero grité como si mi vida dependiera de ello. En un impulso, di un paso atrás y me tambaleé hacia el suelo. Los susurros se convirtieron en gritos desgarradores, resonando como si toda la familia estuviera clamando por ayuda desde el más allá. Me levanté y corrí, atravesando el dormitorio y lanzándome por las escaleras. Las sombras parecían alargarse tras de mí, como si la casa misma intentara aferrarse a mí, pero el miedo me dio alas. Al llegar a la puerta, la abrí de un tirón y me lancé hacia la fría noche, sin detenerme hasta que estuve en la calle, la atmósfera densa y clamando a mis espaldas. Al girar, la casa parecía más oscura, como si hubiera devorado una parte de mí. Aquellos gritos seguían resonando en mi mente. La angustia que había sentido al leer el diario me envolvió nuevamente, y con una mezcla de confusión y horror, comprendí que había dejado algo atrás, algo que jamás podría entender completamente. Esa noche, mientras los niños del barrio se reían y disfrutaban sus caramelos, decidí no contarle a nadie lo que había encontrado. Porque sabía que esa historia estaba sellada entre las sombras de la casa en la colina y que quizás, algún día, otros seguirían mis pasos, buscando respuestas donde solo hay susurros y el eco del terror. Y en el fondo, en la soledad de la oscuridad, un nuevo propietario de la casa aguardaría en el umbral, ansioso por compartir sus secretos con aquellos que se atrevieran a escuchar. Era la noche de Halloween, y la brisa fría llevaba consigo un leve aroma a hojarasca y tierra húmeda. La luna llena iluminaba el cielo, brindando un único rayo de luz en medio de un vasto campo al que no había puesto un pie en años. En mi pueblo, Halloween era una tradición que siempre había tomado en serio, pero este año había un aura diferente. Había rumores flotando en el aire, algo más profundo que simples leyendas urbanas. Todos hablaban de una criatura que acechaba en el bosque, un ser que se alzaba en la oscuridad, con el rostro cubierto por una máscara de huesos. Esa tarde, mientras la gente se preparaba para las festividades, yo me encontré atrapado en mis propios pensamientos. El pueblo siempre había tenido sus tradiciones, el desfile de disfraces, la búsqueda de caramelos, pero esas costumbres habían perdido su brillo. Volví a echar un vistazo a la vieja imagen de mi madre, que solía entusiasmarme con historias de miedo. A menudo hablaba de una leyenda, la historia de la Vengadora de la Noche, una figura que se decía se aparecía para castigar a quienes deshonraban el espíritu de Halloween. Recordé que, aunque era solo una historia, había algo escalofriante en la forma en que ella solía relatarla, con su voz temblorosa y sus ojos llenos de terror. A pesar del crecimiento de mis miedos, decidí unirme a mis amigos. El punto de encuentro sería la casa abandonada al final de la calle Maple, un antiguo establecimiento que había sido víctima de misteriosos incendios y accidentes durante años. La construcción había permanecido vacía y cubierta de grafiti, convirtiéndose en un imán para los adolescentes en busca de emociones fuertes. Nos reunimos allí poco después del ocaso, las risas resonaban en la oscuridad, pero había algo diferente en el aire, la atmósfera se sentía pesada, como si el mundo alrededor nuestro hiciera una pausa. Mientras el grupo se deslizaba dentro de la casa, observé cómo una densa neblina comenzaba a arremolinarse alrededor de nuestros pies. La estructura chirriaba y crujía, y las sombras parecían moverse de manera independiente, danzando en las paredes desgastadas. Con cada paso, el silencio se volvía más profundo, como si el tiempo mismo hubiera decidido detenerse.
Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral, pero la adrenalina de la aventura atrajo a mi mente hacia el enfoque de la noche, un concurso de historias de miedo. Por un tiempo, las leyendas de la casa fueron olvidadas entre carcajadas y relatos exagerados, pero pronto noté que uno de mis amigos, Mateo, no podía dejar de mirar fuera de la ventana. ¿Ves eso?, preguntó, su voz temblando con una mezcla de asombro y miedo. Siguiendo su mirada, vi que las sombras en el bosque parecían moverse, como si algo estuviera observándonos de cerca. Aquello no podía ser simplemente un juego, la oscuridad tenía vida. Esa inquietante sensación fue interrumpida por un fuerte grito que resonó en el vacío. Era Laura, quien había ido a explorar el piso de arriba. Corrió hacia abajo, su rostro pálido y su respiración entrecortada. Hay algo ahí arriba, decía, y con cada palabra, la tensión se duplicaba. Mientras nuestros ojos se miraban unos a otros, el aire se volvió pesado, una especie de silencio sobrecogedor nos invadió. Decidimos que lo mejor era salir, pero cuando giramos para abandonar la casa, la puerta que nos había dejado entrar estaba cerrada. El pánico se apoderó de nosotros. Había que escapar. Comenzamos a buscar una salida alterna. Mientras recorríamos la casa desmoronada, nuestro grupo se dispersó, los ecos de nuestras voces reverberando entre las paredes. El miedo nos controlaba, cada crujido de la madera nos hacían saltar de inquietud. Fue entonces cuando escuché un susurro proveniente del piso superior, algo inconfundible, que resonaba claras palabras en un tono grave y apagado: no se vayan, aún no es su hora. Un frío helado me atravesó. Busqué a mis amigos, gritándolos por sus nombres, pero mi voz sonaba lejana, como si estuviera atrapado en un sueño horrendo. De repente, la puerta por la que habíamos tratado de salir se abrió, revelando un oscuro pasillo. En lugar de aliviarnos, lo que vimos era todavía más aterrador. Algo se movía a la luz de la luna, una sombra alargada con rasgos que nadie debería tener. Era como si una figura humanoide estuviera recargada contra la pared, observando todo con unos ojos brillantes que brillaban como antorchas en la noche. Sin saber a dónde dirigirme, corrí hacia el sótano en busca de refugio. La idea de encerrarme en un espacio pequeño me daba incluso más miedo, pero era eso o estar a merced de aquella cosa. Al llegar, caí en la oscuridad, escuchando como el crujido de la ventana sonó nuevamente. Mis manos temblaban mientras las buscaba en la pared, tratando de encontrar alguna salida. Justo cuando estaba a punto de perder la esperanza, los gritos de mis amigos resonaron de manera aguda, causando que mi corazón se detuviera en el acto. Asomándome por un pequeño agujero en la pared, vi la escena desgarradora. Una especie de sombra se deslizó por el suelo, sus movimientos eran antinaturales, tan fluidos como el agua, y mi grupo se alejaba. Aterrorizado y sin rumbo. ¿Dónde están?, grité, mi voz apenas salió como un susurro. Pero en lugar de respuestas, el silencio trajo consigo un eco que resonó en la oscuridad, y en ese mismo instante comprendí que había algo manejando este horror, un juego macabro que no comprendía. Poco a poco, la desesperación cedió ante la necesidad de actuar. Con una resolución renovada, decidí salir del sótano a buscar a mis amigos, aunque sabía que podría no haber camino de regreso. Subí las escaleras cuidadosamente, la madera bajo mis pies crujía como un lamento, y la tenue luz de la luna brillaba desde las ventanas, revelando la escena del desastre. Me detuve al ver que la sombra que había estado merodeando por la casa ahora se había transformado en algo aún más aterrador, un espectro con una expresión que era a la vez familiar y por completo ajena. Era como si tuviese el rostro de alguien que había conocido, pero deformado en una mueca de odio. «¡Ayuda!», grité nuevamente, pero las palabras se perdieron en el aire. Miré a mi alrededor, buscando algún signo de mis amigos, pero el eco de sus gritos se desvaneció lentamente, y la respiración pareció cortarse en un velo de horror. En un último intento, decidí bajar hacia el primer piso, con la esperanza de que todos estuvieran allí. Mientras corría, un golpe ensordecedor resonó tras de mí, y supe que algo no estaba bien. Cuando llegué al vestíbulo, vi el desastre hecho realidad,
la puerta principal había sido abierta y una bruma espesa inundaba el ambiente. Sentí que el pánico comenzaba a tomar el control de mis acciones. Miré hacia atrás, y allí estaba de nuevo, el espectro, ahora con los ojos más vivos que nunca, sonriendo con una satisfacción perturbadora. No podía respetar más la conexión con la realidad, sabía que tenía que salir. Tomando un respiro profundo, corrí hacia la puerta, pero antes de que pudiera alcanzarla, una mano fría me tomó del brazo. Era Laura, pero no era ella. Su rostro estaba contraído en un grito silencioso, sus ojos llorosos, carentes de vida, y su piel fría como el hielo. No podemos salir, susurró apenas, no podemos dejar que se lo lleve. El horror se enredó en mi pecho y de repente todo se tornó negra, luego transparente. Lo siguiente que recuerdo es despertar en un lugar que no podía identificar. Todo era confuso, una masa de formas y nunca ending susurros que me envolvían. Me sorprendió ver que estaba solo, en medio de un extraño paisaje desprovisto de la luz de la luna, mirando la figura espectral que se alzaba frente a mí. Me mostró visiones de aquellos que habían venido aquí antes, perdidos para siempre, absorbidos por el horror de la noche eterna. Su rostro revelaba algo reconocible, todos aquellos que amaba, mis amigos, perdidos ante esa misma sombra. Ha comenzado, dijo una voz, al tiempo que la sombra tomaba forma. El terror que había sentido anteriormente se transformó en resignación. Comprendí que nunca había habido una salida y que esta noche, en realidad, había sido solo el principio. Todo giró en torno a mí, y la oscuridad me envolvió. No había escapatoria, esta era la nueva realidad. La última cosa que escuché fueron los lamentos de quienes había perdido, las almas atrapadas en la noche eterna. Y aunque el mundo seguía girando, la noche había reclamado su espacio. La vengadora de la noche danzaba en la penumbra, y yo, un mero espectador de su macabra celebración. ¿Eras tú quien me encontró en esa noche aterradora, o te encontraré a ti la próxima vez que las sombras de Halloween aterricen nuevamente en nuestra realidad? Era el 31 de octubre, una de esas noches en las que la bruma cubre las calles como un manto espeso y los árboles se mecían al son de un viento helado que parecía llevar consigo susurros de almas en pena. Desde que tengo memoria, Halloween siempre había sido mi festividad favorita. Recuerdo los dulces de la infancia y las risas, la emoción de disfrazarme y recorrer las calles en busca de golosinas. Pero este año sería diferente, y no de una manera positiva. Como todas las semanas, había sido un largo día de trabajo. Me encontraba agotado y ansioso por regresar a casa. Cependant, al abrir la puerta, el aire me golpeó con la intensidad de un recuerdo olvidado. Tenía que preparar algunas cosas para la fiesta que se celebraría esa noche en mi casa. Mis amigos y yo habíamos decidido hacer una reunión, y aunque mi mente estaba ocupada con la planificación, una parte de mí no podía evitar sentir una inquietante sensación en el estómago. Arreglé el lugar con decoraciones de Halloween, calabazas talladas que dejaban escapar la luz de las velas y sombras que danzaban en las paredes. El teléfono sonó intermitentemente con mensajes de mis amigos confirmando su asistencia, un poco de risa aquí y allá, por un momento todo parecía perfecto. Pero había un detalle que había decidido ignorar, una extraña carta que había llegado a mi buzón esa misma mañana. Era un papel amarillento, viejo, con una escritura apenas legible que decía, no puedes escapar de lo que has dejado atrás. Esta noche, las sombras reclamaran su venganza. Decidí no pensar en eso. La paranoia siempre había sido parte de mi naturaleza, así que lo dejé a un lado y me preparé para la llegada de los invitados. Cuando llegaron, nos sumergimos en juegos de terror y risas. Con cada hora que pasaba, el ambiente se tornaba más festivo, pero mi mente no podía dejar de lado aquella sensación de inquietud que se había instalado en mí como una extraña pasajera. Tal vez era la atmósfera densa de Halloween, o simplemente una consecuencia del estrés acumulado. La noche avanzaba, y a medida que nos adentrábamos en la oscuridad, decidimos contar historias de miedo. Mis amigos, con sus disfraces terroríficos y copas de ponche en mano,
esperaban que yo compartiera algo escalofriante. Recogí mi aliento y narré la leyenda de la casa Merrow. Se decía que había sido un hogar feliz, lleno de risas, hasta que un día, los habitantes, una pareja y su hijo, desaparecieron sin dejar rastro. Desde entonces, susurros y extrañas luces habían sido vistas en la casa, alimentando la curiosidad y el temor de los aldeanos. Una vez contada la historia, me sentí extraño, como si algo más estuviera observando. Después de esa narración, la atmósfera se tornó sombría. Las risas comenzaron a desvanecerse y el sentido de inquietud se fue apoderando lentamente de nosotros. En un intento de romper el clima pesado que se había apoderado de la sala, uno de mis amigos sugirió salir al patio trasero, donde habíamos preparado una fogata. Mientras estaba rodeado por la cálida luz del fuego, jocosamente recordamos historias de vendettas, fantasmas y dioses de la oscuridad. Pero yo no podía dejar de pensar en aquella carta. Justo cuando la conversación tomó un giro más ligero, escuché un sonido distante, como un llanto, que provenía del bosque que limitaba con mi patio trasero. Quise ignorarlo, pero una extraña sensación de curiosidad me llevó a ponerme de pie. ¿Ninguno ha oído eso?, pregunté, tratando de sonar natural. Todos negaron con la cabeza y se burlaron de mí. La presión de mis amigos fue suficiente para dejarlo pasar, pero no me sentía tranquilo. La idea de buscar el origen del lamento era cada vez más absorbente. Sin avisar, decidí dar un paseo hacia el bosque. Tenía que comprobar por mí mismo. Caminé entre los árboles, las sombras se alargaban como garras en la tierra cubierta de hojas. Las ramas crujieron bajo mis pies y el viento silbaba entre las hojas, generando un eco que pareció parodiar mis pasos. El llanto se hizo más fuerte, resonando en mi mente mientras me adentraba más y más en la penumbra. El aire se tornó frío, calando mis huesos, como si advirtiera que algo no estaba bien. Pronto, el bosque se volvió opresivo, como si estuviera tratando de capturarme dentro de su abrazo oscuro. Mientras avanzaba, por fin vi una figura a lo lejos. Era un niño, no mayor de 6 años, vestido con un disfraz de esqueleto, con un rostro pálido y ojos que irradiaban una tristeza abrumadora. Su llanto apenas era audible, pero sonaba como un llamado a la desesperación. Tragué saliva y me acerqué lentamente. ¿Estás bien?, le pregunté, incapaz de contener mi preocupación. Pero el niño no respondía. Simplemente me miraba con esos ojos vacíos. De repente, un estremecimiento recorrió mi espalda al darme cuenta de que el niño no estaba solo. A su alrededor, una serie de sombras danzaban entre los árboles, figuras con rostros amorfos que parecían vacías, esperando algo, quizás buscando a alguien. El miedo se adueñó de mí, sentí que era mejor retroceder, pero mis pies estaban pegados al suelo. ¿Por qué lloras?, pregunté nuevamente, y por un instante, el niño sonrió, aunque su expresión era más terrorífica que tranquilizadora. «Están aquí para llevártelo», dijo en un susurro helado que transformó el aire a mi alrededor en una nube irrespirable. Suena como una advertencia, y en un instante, el niño dejó de sonreír. Empezó a gritar, un grito desgarrador que resonó en el bosque y sus sombras comenzaron a acercarse más rápido. Un instante de terror absoluto me paralizó. La energía se disipó, y la decisión de escapar llegó incluso antes de que mi mente procesara la idea. Volví sobre mis pasos, intentando recordar el camino de regreso. El bosque que antes había parecido familiar ahora se sentía como un laberinto. Las sombras comenzaron a acercarse a mí, cada vez más cercanas, como si se alimentaran de mi miedo. Finalmente, logré salir de la maleza y regresar al patio. Mis amigos estaban alrededor de la fogata, en medio de una conversación liviana. Apenas notaron mi vuelta. Sin embargo, algo había cambiado en mí. Quería contarles lo que había visto, pero las palabras se quedaban atoradas en mi garganta. En su lugar, me uní a ellos en la charla, pero mi mente siempre estaba a unos segundos de desviarse hacia el horror que acababa de experimentar. A medida que la noche se profundizaba, las cosas comenzaron a suceder.
Un grito resonó en la distancia, un eco perturbador que nos paralizó. Luego, una ráfaga de viento helado rompió la calidez de la fogata, apagando las llamas de manera abrupta y dejando el lugar en completa oscuridad. Aquel momento se sintió como un preámbulo al desastre. Nos miramos con nerviosismo, la risa fue reemplazada por un profundo silencio. Intentamos encender la fogata nuevamente, pero la madera no parecía tener interés en arder. De repente, la luz de las linternas comenzó a parpadear. Una sensación de desesperación se apoderó de nosotros y la risa quedó encerrada en nuestra garganta. Finalmente, decidimos regresar al interior de la casa. Cuando entramos, la puerta se cerró de golpe detrás de nosotros, como si una presencia invisible la empujara. Fue entonces cuando escuchamos el llanto nuevamente, pero esta vez estaba dentro de la casa. Una sensación de terror invadió el lugar. Nos miramos, unos buscando respuestas, otros temerosos de lo que vendría. Fue entonces que recordé la carta que había recibido. No puedes escapar de lo que has dejado atrás. Sentí que el corazón se me aceleraba, la verdad comienza a desnudarse frente a mí. Estos no eran solo ruidos. Eran eco de un pasado, un recordatorio de algo que había estado enterrado. Comenzamos a buscar, tratando de seguir el sonido. Pasamos por el pasillo oscuro, y en cada habitación que revisábamos, la temperatura bajaba. Algo estaba muy mal. Nos dispusimos a quedarnos en la sala principal, donde el aire parecía un poco más ligero. Justo cuando comenzamos a sentirnos un poco a salvo, el teléfono sonó. Acercándose, lo miré y vi que era un número desconocido. ¿Quién llamaría en una noche como esta? Con titubeo, levanté la bocina. Hola. No hubo respuesta. Solo un susurro tenue que hizo que la piel se me erizara. Ayúdanos, con el eco del llanto resonando en mis oídos, nuestras miradas se encontraron y decidimos buscar el origen de la angustia. Siguiendo el sonido, nos dirigimos al sótano, un lugar que había estado cerrado desde hace tiempo. Las escaleras chirriaban con cada paso. A medida que bajamos, la lluvia comenzó a golpear con fuerza contra las ventanas, retumbando como un tambor lejano. Al llegar al último peldaño, nos encontramos rodeados de una oscuridad que parecía comerse la luz de nuestras linternas. Fue en ese momento cuando lo vi. En el rincón del sótano, una sombra alta y serpenteante se proyectó contra la pared. Una figura conocida que me provocó un golpe del corazón, el niño del bosque. Se alzó, su rostro hacia mí, no con tristeza, sino con una mirada de desesperación que me atravesó. Entonces, como si el tiempo se detuviera, las sombras comenzaron a cobrar vida. Cada rincón oscuro del sótano se llenó de rostros, de voces que parecían clamar por liberación. Así lo entendí todo, estas almas atormentadas estaban teniendo su venganza, capturando a aquellos que habían comenzado a olvidar sus historias. Todo el horror de esa noche era un ciclo que no podía romperse, un juego del que no podíamos escapar. Y menos al haber ignorado aquel mensaje en la carta que había resurgido desde un profundo rincón de mi memoria. De pronto, sentí un tirón en mi brazo. Era uno de mis amigos, gritándome que volviéramos. No podía dejar a todos atrás. Tenemos que salir de aquí, grité, pero el aire se volvió denso, la tristeza y la desesperación se apoderaban de nosotros. Ellos comenzaron a avanzar, intentando salir, pero las sombras se cerraron a nuestro alrededor, como manos frías y aprensivas. Mientras tratábamos de luchar a través de la neblina de Phantoms, oí un grito desgarrador. Un ruido de vidrio rompiéndose fue seguido por el silencio absoluto. Una de mis amigas había desaparecido en la oscuridad. Inmediatamente, la locura se apoderó de nosotros. Todos corríamos, empujándonos unos a otros. Las sombras nos seguían, susurros llenaban el aire. No parecía haber una salida. Debemos salir, levanté la voz en pánico. Corrimos hacia las escaleras, y mientras hacíamos eso, una fuerte ráfaga de viento nos empujó hacia atrás. Los gritos del niño resonaron en mi cabeza, no podrás escapar. Allí,
Al borde de la desesperación, mis amigos y yo chocamos de regreso, llevándonos el desastre entre manos. Llamé a todos por sus nombres, intentando que se mantuvieran juntos, pero en un instante, toda estructura se desmoronó. Cuando llegamos a la salida, la puerta se cerró bruscamente y fui empujado hacia atrás. El tiempo se detuvo y las sombras comenzaron a girar a mi alrededor. Claustrofóbico, comenzó a tomar forma humana. Con cada susurro, sentí que mis propios recuerdos se mezclaban. Un rostro sin rasgos, que parecía contener la esencia de cada vida perdida. No puedes escapar de lo que has dejado atrás, repetía. El terror me consumía, mientras las voces clamaban desde más allá de este mundo. Mis amigos estaban a mi alrededor, luchando, y finalmente supe que habría que luchar con toda nuestra fuerza. Me abalancé hacia la salida, sujetando la perilla, empresa fútil, ya que las sombras comenzaron a descender sobre nosotros, envolviendo en una oscuridad espesa. Un grito, un lamento. En aquel instante decisivo, el contenido de la carta se volvió claro, había que dar una respuesta. No debía ser. Era mi miedo, y si iba a salir de esto, necesitaba enfrentar mi pasado. Déjalos ir, grité al vacío, rompiendo el hechizo que mantenía unida a la oscura congregación. Un silencio sepulcral se derramó a nuestro alrededor, las sombras vacilaban y perdían su forma, en un eco distante resonó el llanto, transformándose en un susurro de nostalgia. El niño se acercó una vez más, pero esta vez con ojos brillantes, mostrando gratitud. De pronto, una cortina de luz emergió en el sótano, como un portal que se abría ante nosotros. Cuando la oscuridad comenzó a disiparse, y la luz se hizo más intensa, mis amigos y yo corrimos hacia ella, atravesando la puerta como si fuese un refugio de vida. Los gritos fueron apagándose, y por un segundo, el universo pareció alinearse a nuestro favor. Finalmente, al salir, encontramos nuestro camino de regreso, y el peso de la noche se disipó gradualmente. Ante nosotros, el mundo se pintaba de una calma ominosa. La celebración de Halloween había sido asombrosamente vivida, pero el eco de lo sobrenatural nunca se borraría de mi mente. Después de aquella noche, yo sabía que Halloween jamás sería lo mismo. Aprendí que la oscuridad puede ser engañosa, que a veces, las cartas que recibimos contienen advertencias. El camino hacia el terror nunca está aislado, y tal vez, las almas que habitan nuestra memoria siempre buscarán recordarnos lo que llevamos dentro, incluso en una eternidad como Halloween. Desde entonces, cada octubre, la noche me llama en susurros familiares, pero no me atreveré a ignorar lo que he dejado atrás. La historia no terminó esa noche, aún queda un eco persistente, un recordatorio de que nuestras sombras están siempre a la espera. No puedo recordar exactamente cómo se inició todo, pero sé que fue una fría noche de Halloween en el pequeño pueblo de Ravenswood, un lugar que, desde hace años, se adorna con telarañas y luces tenues cada 31 de octubre. La tradición era clara, las calles se llenaban de risas de niños disfrazados, pero también había un aire de misterio, como si la noche misma estuviera esperando algo. Era una tradición familiar salir a recorrer el pueblo en busca de caramelos y, aunque había crecido, decidí acompañar a mi hermana pequeña, Clara. Cuando ella se disfrazó de bruja, con una capa negra y un sombrero puntiagudo, me sentí obligado a vestirme también, así que opté por un disfraz simple de vampiro. A medida que la noche caía, una neblina espesa se asentaba sobre Ravenswood, oscureciendo la visión y creando un ambiente aún más inquietante. Mientras paseábamos, los ecos de risas y el tintinear de caramelos llenaban el aire, pero había algo más. Algo que rompía esa alegría, susurros. Los murmullos parecían venir de las sombras, tentadores y aterradores a la vez. Al principio pensé que eran solo mi imaginación, alimentada por la naturaleza tenebrosa de la noche, pero cuando Clara comenzó a mirar alrededor con una expresión de incomodidad en su rostro, supe que debía prestar atención. Decidimos pasar por el viejo cementerio, algo que solíamos evitar. La leyenda contaba que,
en Halloween, las almas de los muertos se alzaban para buscar compañía entre los vivos. Las lápidas, manchadas por el tiempo, se erguían como guardianes de secretos olvidados. Clara, asustada pero intrigada, insistió en que entráramos. ¿Qué podría salir mal? La noche aún era joven, y el oscuro cementerio parecía tener su propio aire de encanto. Mientras cruzábamos la reja oxidada, el silencio fue sepulcral. La única compañía eran los ecos de nuestros pasos en el sendero cubierto de hojas secas. Clara me soltó la mano y corrió a explorar una de las tumbas, dejando que una sensación extraña me envolviera. Miré hacia las lápidas y, de repente, vi algo moverse justo al borde de mi visión. Era una figura, una sombra que se deslizaba entre las tumbas, como si nos estuviera observando. Mi corazón dio un vuelco. Clara, ven aquí, grité, un nudo en mi estómago. Ella no me escuchó. Estaba demasiado embelesada por las inscripciones en las antiguas lápidas. Me acerqué, ansioso por alejarla de ese lugar. Pero cuando llegué, algo cambió. El aire se volvió helado y las risas de la calle se desvanecieron en un eco lejano. ¿Ves eso?, preguntó Clara, señalando a una lápida en particular. Esa parece diferente. Me acerqué y pude leer el nombre, Eleanor Blackwood. El nombre resonó en mi mente, como si lo hubiera escuchado en una historia de terror de la infancia. Era la famosa bruja del pueblo, decían que era capaz de hacer tratos oscuros y que, en la noche de Halloween, su espíritu vagaba por el cementerio buscando a alguien que reemplazara su alma. Una idea ridícula, pensé, ¿quién cree en cuentos de viejas? Pero nuevamente, los susurros volvieron a fluir a nuestro alrededor, más intensos, como pequeñas agujas que perforaban mi mente. Debemos irnos, murmuré, tirando suavemente del brazo de Clara. Ella se resistió un momento, sintiendo la atracción de lo desconocido, pero terminó cediendo ante mi insistencia. Fuimos dando un paso detrás de otro, sintiendo el peso de las miradas invisibles. Fue en ese momento que escuchamos un grito, desgarrador y humano, un sonido que atravesó la noche. Provenía del corazón del cementerio. Sin pensarlo, corrimos hacia la fuente del grito. La tensión en el aire podía cortarse con un cuchillo, y el latido de mis venas retumbaba en mis oídos. Lo que vimos a continuación fue algo que jamás olvidaré, un hombre, encadenado a una lápida, su rostro distorsionado y suplicante, como si lo estuvieran torturando. ¡Ayuda! ¡Por favor, ayúdenme!, gritó, sus ojos desorbitados brillando como dos faros en la oscuridad. ¿Qué diablos está pasando aquí?, pensé, un miedo horrible creciendo en mi pecho. Pero Clara, con una valentía que no le conocía, se acercó al hombre.
Cuando llegué al vestíbulo, vi el desastre hecho realidad. La puerta principal había sido abierta y una bruma espesa inundaba el ambiente. Sentí que el pánico comenzaba a tomar el control de mis acciones. Miré hacia atrás, y allí estaba de nuevo, el espectro, ahora con los ojos más vivos que nunca, sonriendo con una satisfacción perturbadora. No podía respetar más la conexión con la realidad, sabía que tenía que salir. Tomando un respiro profundo, corrí hacia la puerta, pero antes de que pudiera alcanzarla, una mano fría me tomó del brazo. Era Laura, pero no era ella. Su rostro estaba contraído en un grito silencioso, sus ojos llorosos, carentes de vida, y su piel fría como el hielo. No podemos salir, susurró apenas, no podemos dejar que se lo lleve. El horror se enredó en mi pecho y de repente todo se tornó negra, luego transparente. Lo siguiente que recuerdo es despertar en un lugar que no podía identificar. Todo era confuso, una masa de formas y nunca ending susurros que me envolvían. Me sorprendió ver que estaba solo, en medio de un extraño paisaje desprovisto de la luz de la luna, mirando la figura espectral que se alzaba frente a mí. Me mostró visiones de aquellos que habían venido aquí antes, perdidos para siempre, absorbidos por el horror de la noche eterna. Su rostro revelaba algo reconocible, todos aquellos que amaba, mis amigos, perdidos ante esa misma sombra. Ha comenzado, dijo una voz, al tiempo que la sombra tomaba forma. El terror que había sentido anteriormente se transformó en resignación. Comprendí que nunca había habido una salida y que esta noche, en realidad, había sido solo el principio. Todo giró en torno a mí, y la oscuridad me envolvió. No había escapatoria, esta era la nueva realidad. La última cosa que escuché fueron los lamentos de quienes había perdido, las almas atrapadas en la noche eterna. Y aunque el mundo seguía girando, la noche había reclamado su espacio. La vengadora de la noche danzaba en la penumbra, y yo, un mero espectador de su macabra celebración. ¿Eras tú quien me encontró en esa noche aterradora, o te encontraré a ti la próxima vez que las sombras de Halloween aterricen nuevamente en nuestra realidad? ¿Quién te hizo esto?, preguntó, sus ojos reflejando tanto miedo como curiosidad. Los susurros se llevan a los que escuchan. ¿Tienen hambre?, respondió, sus palabras cada vez más entrecortadas. Los susurros se intensificaron alrededor de nosotros, convirtiéndose en un clamor ensordecedor. El hombre luchó contra sus cadenas, su rostro marcado por el horror. No le escuchen. Están viniendo. Y entonces ocurrió. La neblina se espesó y figuras comenzaron a emerger de las sombras, con rostros distorsionados y cuerpos inhumanos, deslizándose hacia nosotros. En un instante, se apoderaron del miedo que había anidado en mi pecho y lo transformaron en pánico absoluto. Sin pensarlo un segundo más, tomé la mano de Clara y comenzamos a correr. El hombre gritaba, su voz ahora un eco apagado detrás de nosotros. ¡Corran! No miren atrás. Pero las figuras ya estaban tras de nosotros, susurrando, llamándonos por nuestros nombres, prometiendo lo que en realidad nunca podrían cumplir. La noche envolvía cada centímetro de nuestro ser, la única luz provenía de la luna, una esfera que parecía observarnos en silencio. Salimos del cementerio y nos dirigimos hacia la calle principal. Los adornos de Halloween brillaban en las casas, pero el calor de esa alegría se sentía como un chiste cruel. Los niños seguían riendo, ajenos al horror que habíamos presenciado. Pero nosotros no éramos los mismos, estábamos marcados por lo sucedido. En nuestra mente resonaban aquellas palabras, no escuchen los susurros. Cuando llegamos a casa, la alegría de Halloween se desvaneció. Nos encerramos en mi habitación, las luces apagadas y el corazón palpitante. Sin embargo, los susurros no se detuvieron. En cada rincón de la casa, cada sombra de la noche parecía conformar un coro siniestro que no cesaba de llamarnos. Clara, ¿crees que están cerca?, le pregunté, con un nudo en la garganta. Ella cerró los ojos, asintiendo lentamente. La idea de estar solos en la oscuridad nos envolvía como un sudario.
El tiempo pasaba lentamente mientras intentábamos olvidar lo que habíamos visto, pero los ecos de esa noche jamás se desvanecerían. Finalmente, decidí que debíamos salir de esa casa. Vamos a contarle a papá y a mamá, propuse. Clara no estaba segura. ¿Y si ellos también escuchan los susurros? La pregunta la hizo temblar. Y, en ese momento, comprendí la gravedad de lo que nos había sucedido. ¿Podríamos incluso confiar en nuestras propias palabras? A medida que nos acercamos al pasillo oscuro, los susurros se convirtieron en un murmullo casi reconocible, llamándonos por nuestros nombres. El aire se volvió más denso, y la corriente fría que barría el lugar se sentía como un abrazo helado. ¿Los ves?, preguntó Clara, apuntando hacia el final del pasillo. No, no hay nada. Es solo nuestra imaginación, respondí, pero mis palabras sonaron vacías. Caminamos juntos, nuestros corazones retumbando en nuestros pechos. El pasillo parecía interminable, como si fuera un túnel que nos llevara a una realidad más oscura. Y, entonces, lo vimos, una figura parada al final, vestida con un vestido antiguo, su rostro oculto bajo la sombra. «¿Vienes a jugar conmigo?», susurró, su voz un eco que provenía de otro tiempo. Clara dio un paso hacia atrás, yo hice lo mismo. «No», grité, en un intento de asustarla y que desapareciera. Pero no sirvió de nada. La figura comenzó a acercarse, sus pasos resonando como campanas en la oscuridad. Y justo cuando creí que todo estaba perdido, una idea cruel se apoderó de mi mente, nunca más podría escapar de la noche de los susurros. Cuando finalmente alcanzó el umbral, la figura se detuvo y sonrió, una sonrisa vacía que prometía tanto como robaba. Siempre hay algunos que se quedan. ¿Por qué no te unes a nosotros para siempre? La frase resonó en mi mente, un canto de sirena que desnudaba cada una de mis inseguridades. No recuerdo cómo logré escapar, ni cómo llegamos a estar a salvo. Solo sé que desperté en mi cama, en una mañana cualquiera, y la noche de Halloween se convirtió en un ciclo interminable de repetición. Desde entonces, cada año, al llegar el 31 de octubre, siento la misma llamada. Los susurros se hacen eco en mi mente, llevándome de regreso a ese cementerio, a la figura en la sombra. Así que, si alguna vez escuchas a alguien llamarte en la noche de Halloween, no mires atrás. Lo que está esperando por ti podría no dejarte ir.